Hola, ¿qué tal, apreciables maestrantes? Bienvenidos sean a esta primera unidad, que es la unidad número 1. Hablaremos acerca de lo que es la psicología humanista, en donde tocaremos este tema que es un enfoque esencial, sobre todo para esta parte de la transformación del ser humano, en donde se pretende crear a este ser humano como un ser consciente, un ser crítico, comprometido tanto con el bienestar colectivo, así también con el bienestar personal. Dentro de esta parte de la educación humanista o la psicología humanista, se pretende trabajar dentro de este enfoque humanista con la intención de que es un movimiento pragmático que se crea orientado para promover tanto la psicología más interesada por los problemas humanos que en este caso pues crea la conciencia de lo que viene siendo, sobre todo que es una ciencia que se crea para el hombre y que es una ciencia del hombre, sobre todo porque es él, esta parte primordial, quien va a ser partícipe de esta formación o esta creación de lo que viene siendo este enfoque humanista. Sobre todo el objetivo de este enfoque es llevar a esta parte, pues de esta persona, de este individuo a tomar sus propias decisiones de manera independiente. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando hablábamos acerca del conductismo, cuando hablábamos acerca del psicoanálisis, observábamos dentro de este proceso, de estos enfoques, en donde realmente no se le permitía al individuo o al ser humano, al alumno dentro de esta parte de la educación, poder ser un alumno creativo que tuviera esta parte de la participación dentro de este proceso educativo, sino que se le imponía referente a qué es lo que se debía enseñar, a qué es lo que tenía que aprenderse. Entonces llegamos a la parte de la memorización, del poder replicar lo que en este caso el maestro o el educador tenía para él. Entonces, hoy día con esta parte de este enfoque humanista, permite y dentro de su propósito es llevar que este individuo o este alumno pues tenga esa decisión de poder ser libres ante esta parte del conocer, ante esta parte del querer aprender, del querer ir el más allá y poder investigar, el poder descubrir esta parte del conocimiento a través de qué, de esas necesidades que él tenga. Esta parte de la psicología humanista se origina en la década de 1950 y en la década de 1960, tanto en Estados Unidos como Europa, y es sometida en tres tipos, tanto en las filosóficas como las sociales y culturales, sobre todo porque propiamente psicológicas con la finalidad de promover el desarrollo personal con una visión positiva a sus capacidades de la persona. Sobre todo también influye mucho en esta parte social debido a que todas estas situaciones que hubieron de la posguerra se observaba también cómo como ser humano se iban o nos íbamos destruyendo. Entonces, esta parte de este enfoque humanista se piensa dentro de este actuar, de estas propuestas que vinieron dando estos teóricos y estos filósofos acerca de cómo el ser humano tenía que ser partícipes, sobre todo de que ayudara, de que contribuyera a estas relaciones sociales que debía haber dentro de la sociedad. ¿Por qué autodestruirnos nosotros mismos? ¿Por qué hacer que a través de este psicoanálisis llevar a la persona a los recuerdos del pasado y dejarlos ahí de manera en que en vez de hacer que esos recuerdos fueran recuerdos bonitos, recuerdos que le ayudaran a crecer, fueran recuerdos que lo estancaran, que no lograran salir de esta parte y poder quedarse en este fango de los recuerdos que no le ayudaran a crecer como personas? Entonces, dentro de estos enfoques, dentro de este enfoque humanista, estos grandes pensadores empezaron a tener esta iniciativa de buscar una manera de cómo buscar estas partes de cómo desarrollar a la persona a su máximo esplendor, buscando todas estas necesidades, todas estas alternativas que ayudarán a buscar realmente esta necesidad que tuviera el ser humano. Sobre todo, que ayudara y que contribuyera a poder hacerlo una persona pues que tuviera pues se sintiera placentero en realizar lo que hacía y sintiera
pleno, sobre todo, en todo su actuar, en todas las necesidades que él tuviera. Pues este enfoque se crea para que cada ser humano sea bueno y que pueda servir esta base para tomar decisiones coherentes con sus valores y evitar comportamientos violentos, sobre todo que sea responsable de esas decisiones que él tenga. Y en el caso del estudiante, en el caso de este individuo que está en formación, también él sea responsable dentro de esta parte de su formación, que él vaya comprendiendo la importancia que tiene el conocer, el que vaya aprendiendo este proceso. Entonces, es importante hacer ver, hacer creer al ser humano que esas decisiones que él tome en un futuro debe de tener coherencia con esta parte de los valores que se tienen o que se cimientan en la casa, y que esos valores que se cimientan sobre todo en las familias, y que esos valores son el parteaguas para evitar conflictos sociales y políticos, y también de relaciones en la parte de los grupos sociales en donde ellos están. Así también este enfoque utiliza técnicas de desarrollo personal, terapias grupales y de comunicación sensorial, sobre todo porque esta parte de un enfoque humanista nos lleva a una convivencia más colectiva, a un apoyo más colectivo, el trabajo más colaborativo. Entonces, nos lleva realmente a experimentar estas formas de cómo interactuar con otras personas, no solamente a través de una imposición, a través de poder decirte qué es lo que vas a realizar, sino que nos lleva más allá, de poder ir, razonar, y nos lleva a la parte de ser personas libres de decisiones, libre de decidir, de poder escoger qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas para que como individuo vayas desarrollando todas esas potencialidades que uno tiene. Entonces, las metas, según la teoría humanista, pues es desarrollar al individuo de todas las personas, que sean ellos mismos libres de decidir, y a ayudar a otros individuos a reconocer que son personas únicas, irrepetibles en este mundo, y que a pesar que tengamos ciertas características, ¿sí? Pero somos irrepetibles, somos únicos, no podemos tener una persona igual a nosotros, ¿sí? No hay una persona que sea idéntico a nosotros. ¿Por qué? Porque cada quien tiene algo único que nos caracteriza por las formas que son. Entonces, la historia de este enfoque humanista, la psicología es un fundamento en un movimiento pragmático, sobre todo regido en Norteamérica en la década de los 70, y orienta a promover esta parte de la psicología más interesada hacia los problemas humanos que hacia una ciencia del hombre y para el hombre. En el caso de Michel Foucault, nos define como un acercamiento hacia el hombre y hacia una experiencia humana en su globalidad. Es un movimiento pues, científico, filosófico, que comprende tanto la psicología, sus dimensiones dinámicas y sociales, y también es basada hacia una visión holística del hombre. Hay esta parte del descubrimiento y el redescubrimiento hacia las formas tradicionales occidentales y orientales del conocimiento. Dentro de esta parte también del enfoque humanista existe el existencialismo, en donde esta corriente se enfatiza más hacia la parte de la libertad, hacia parte de las responsabilidades que debe de tener el ser humano, y hacia la búsqueda significativa de lo que viene siendo el mundo, de lo que viene siendo lo que la persona quiere y necesita para esta parte, pues de las necesidades que ellos tienen ante esta parte del querer, del conocer, de la necesidad del aprender, ¿verdad? Entonces, dentro también de estos enfoques humanistas, la parte de la nueva escuela mexicana nos pide que dentro de los principios de la educación humanista descubramos o sustentamos esta parte de estos enfoques en fundamentos ante un enfoque centrado en el estudiante, sobre todo priorizando estas necesidades, estos intereses, estas experiencias de los estudiantes, promoviendo sobre todo un aprendizaje significativo y personalizado.
Así también desarrollemos esta parte integral de cada uno de ellos, desarrollando este equilibrio de todas las dimensiones que tenga el ser humano, tanto intelectual, emocional, social y éticamente. Así también desarrollemos esta autonomía, esta libertad, fomentemos la parte de la autonomía del estudiante, incentivando sobre todo la toma de decisiones y la responsabilidad de su propio aprendizaje. Hagamos que ese aprendizaje que él realice también sea un aprendizaje colaborativo, que promueva esta parte de la colaboración con sus compañeros, que trabaje en equipo, que valore la diversidad de personas que existen en su alrededor, en su contexto, que acepte este intercambio de ideas que existen, así también que observe que a pesar de las diversidades de color, de religión, de raza que existe, también es importante respetar estas partes de la ideología, de las ideas que tiene cada uno de ellos. Así también la educación para la vida, sobre todo que nos orienta hacia un aprendizaje de la aplicación de la práctica del conocimiento hacia la vida cotidiana y la resolución de problemas reales. Sobre todo hoy día vemos dentro de esta parte de la nueva escuela mexicana los proyectos que estamos trabajando referente acerca de la importancia que tiene la sociedad. ¿Cómo bajamos estos proyectos tanto comunitarios, tanto escolares, dentro de lo que viene siendo el contexto del alumno? Así también la importancia que tiene el humanismo en la educación, pues es fomentar la ética, es desarrollar las emociones de los alumnos, es también atender esas emociones y pensamientos psicológicos que contribuyan sobre todo a esta parte de su salud mental, a esta parte de su equilibrio emocional. También acerca de un pensamiento crítico que estimule esta parte de la capacidad de análisis, reflexión y crítica que tenga, preparándose sobre todo a enfrentar esos desafíos complejos que tiene la sociedad y que sean personas, pues sobre todo creativas e innovadoras, fomentando esta parte de la creatividad y de las capacidades de innovar, habilidades con un mundo que está en constante cambio y sobre todo que tiene que estar preparado para poder enfrentarlo. Y dentro del aula lo podemos realizar a través de este enfoque humanista se puede llevar a la práctica haciendo que el alumno dialogue, reflexione, tenga un diálogo abierto con sus compañeros, sea bastante crítico en el aula, proponga, ¿sí?, de ideas, cuestione acerca del conocimiento, también tenga esos proyectos integradores. Diseñemos como maestros estos proyectos que integren esas áreas del conocimiento y promuevan la aplicación de esta parte de lo aprendido, así también que esta evaluación que nosotros realicemos no sea una evaluación que nos lleve a través de un conocimiento memorístico, sino sea una evaluación más holística, que utilice métodos que nos consideren un progreso del estudiante, que desarrollemos esta parte integral de ellos, que vayamos más allá de una calificación numérica, sino que veamos y desarrollemos en ellos estas capacidades de aprendizaje que deben de tener los alumnos. Así también esta atención personalizada para aquellos alumnos que tienen y presentan barreras para el aprendizaje, sobre todo reconociendo las diversidades y potencialidades que tienen cada uno de los alumnos. Maestras, maestros, los invito entonces a poder realizar esta parte de las lecturas que corresponden a la unidad número 1 para que ustedes puedan cumplir esta parte de la primera unidad y puedan entregar sus actividades en tiempo y forma. Nos vemos la próxima cápsula.